Saludarles en esta mesa de periodistas a nombre de Yoelí Ramírez. Es un gusto acompañarles. Yo soy Andrés Solís y vamos a platicar, como siempre, los temas de coyuntura de este país y de lo que sucede en el mundo. Y en un nuevo capítulo para el Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz García, Frida Denise Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López acaban de rendir protesta como nuevos consejeros y consejeras del INE para el periodo 2026-2035, después de una votación con mayoría calificada en la Cámara de Diputados que evidencia otra vez una marcada división entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué implica esta nueva cara del INE para la democracia en México? Y para analizar este tema, como siempre, le doy la bienvenida a mis queridos colegas periodistas, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, y Alberto Bello, periodista y analista. Colegas, qué gusto saludarles. Bienvenidos como siempre. Hola. Hola, ¿qué tal? Y pues vamos a empezar, colegas, con esta nueva designación de consejerías del INE y la discusión de si garantizan o no la autonomía del árbitro electoral. ¿Cómo lo podemos analizar, Alberto Bello, desde la óptica de la democracia en este país? Bueno, el INE se diseñó, o sea, la elección de los consejeros de INE se diseñó para que hubiera representación de todos los partidos y por lo tanto tenía que ser, que las candidaturas tenían que ser votadas por una mayoría calificada. Eso se ha cumplido, es decir, también es importante decir que se está cumpliendo la ley. El que se cumpla la ley no quiere decir que se tome la mejor decisión. Creo que el gobierno o Morena o como queramos llamarlo, no está aprendiendo las lecciones de la historia. Como sabemos, en el INE, en el que Luis Carlos Ugalde se tomaron decisiones por dos partidos excluyendo el PRD y eso lo pagamos muy caro después. ¿Por qué? Porque pues siempre se puede cuestionar. Entonces lo legal se hace de acuerdo a la ley, no siempre es lo acertado y creo que la presidenta y Morena están quizá errando en no integrar a la oposición en todas las decisiones que tienen que ver con la reforma electoral. Afortunadamente las diferencias con el PT y el Verde pues frenaron o bloquearon las reformas políticas más profundas que hubieran sido una catástrofe, pero creo que no estaría mal que Morena y la presidenta sentar a la oposición para tomar decisiones. Creo que es lo sano y lo que a largo plazo puede construir una democracia más firme. Así es, no es lo mismo legalidad que idoneidad, ¿no? Pero tampoco es nuevo, como bien dices, Alberto, porque inclusive desde la elección del primer Consejo General del IFE fue así, un tema de cuotas de partidos, ¿o no, Luis Miguel? Sí, creo que hay que tener cuidado con comparaciones muy fáciles respecto al pasado. Es verdad que siempre ha habido controversia respecto a qué quería decir cuotas de partido, cómo las cuotas de partidos influían en la vida del organismo, qué nos quedaban a deber esas cuotas de partido. Se habla mucho que en el 2003 el PRD fue excluido, hay que decir fue autoexcluido, es renuncia a participar como una manera de protestar por la manera en que estaba conduciéndose la discusión. Esta exclusión le da luego argumento para cuestionar al árbitro electoral en el 2006 y en particular en una elección tan cerrada que nos recuerda por qué el tener un árbitro confiable es tan importante. Si hay un margen muy grande de diferencia entre el primero y el segundo lugar, el fondo no vamos a hablar tanto del árbitro. En términos futboleros, si el partido terminó 6-0 o 4-1, pues difícilmente vamos a decir, oigan, se fijaron que el árbitro dejó pasar este penal, pero si es un 3-2 y dan 15 minutos de tiempo extra, pues uno diría, algo pasó. ¿Cuál es el problema que objetan? No estamos hablando, mejor dicho, ahora estamos hablando del INE, pero también tenemos que otra institución que
en este andamiaje de calificación, verificación de elecciones, que es el Tribunal Electoral, también está demasiado alineado. Pongo un ejemplo reciente porque tengo la impresión que quienes nos escuchan pueden pensar que estamos hablando en términos muy abstractos. Cuando la elección judicial del año pasado, el INE valida los acordeones, el tribunal valida los acordeones y por tanto dejan pasar anomalías muy severas, como es el hecho de que había una lista oficial que circuló ampliamente. Solo para recordar lo absurdo que fue esa discusión, lo absurdo que fueron los términos en el Instituto Electoral y en el tribunal, es que se decía quienes presentan las pruebas de los acordeones tienen que demostrar que hay un vínculo entre esos acordeones y alguna entidad pública que en teoría los puso a circular. Le toca a quien acusa probar, y quien acusa puede ser un ciudadano. Muchos de estos temas son los que nos ocupan, Alberto. Sí, aquí hay un tema de falta de transparencia de repente, ¿no? Porque también hablamos mucho de un proceso desasiado para la elección de estas consejerías, que no se informó lo suficiente. Yo creo que a lo mejor también había demasiada información en los medios, que es difícil hacer, pues esto que hemos visto en los últimos años, ¿no? Una correcta filtración, una curaduría más, pues en el menor tiempo posible, pero más clara para las audiencias, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Quien quiera iniciar, por favor. Sí, o sea, mira, es un tema, bueno, yo creo que sí, de parte tienes razón, pero por otro lado creo que somos todos especialistas en legislación electoral desde que empezó la transición a la democracia. Quizá los que son más jóvenes no estuvieron tan involucrados, pero pues todos los que estuvimos en todo ese proceso de 2003 a 2006, que fue tan fuerte, y la reforma del 2007, la que luego vino en el 2012, creo, o 2014. O sea, todas las reformas pues han generado mucho ruido. Yo creo que sí, pues yo creo que más o menos todos sabemos de qué estamos hablando al hablar de la independencia del árbitro. Yo quiero pensar mejor, o sea, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis Miguel, y efectivamente en 2003 Andrés Manuel López Obrador pues no quiso pactar. Cuando era presidente de Morena, del PRD, pero yo quiero ser un poquito más optimista y pensar que pues se aprendieron esas lecciones y que los que están ahora en el INE van a seguir pues los criterios por los que pelearon cuando estaban en el PRD o en Morena a defender esto. Yo quiero pensar que eso va a ser posible. Y no sé, Luis Miguel, yo estoy siendo muy ingenuo por pensar que pues, quienes han defendido la democracia la van a seguir defendiendo. Luis Igual, Miguel. probablemente. Yo soy muy defensor de las instituciones por encima de ese tipo de valoraciones más románticas, ¿no? Pero sí me gustaría pensar que quienes han defendido la democracia o que han dicho que defendían la democracia, pues que de verdad, si estamos en una circunstancia de votos muy pegados, de que algún líder opositor queda muy cerca del líder de Morena o que gana por muy poco, que las decisiones no se van a hacer de una manera partidista, ¿no? Luis Miguel, ¿qué opinas? A ver, creo que en cualquier caso tenemos que confiar en que a la larga seguiremos teniendo competencia electoral. También hay que decir, mucho de este proceso que hemos vivido se da en un contexto de un partido gobierno muy fuerte y unos partidos de oposición muy débiles. Cuando comparamos con otros momentos, pues yo diría, también tenemos una oposición mucho más viva. Aquí tenemos un fenómeno, yo diría, muy extraño, donde con toda razón hay muchos ciudadanos de buena fe que dicen, no nos gusta que Morena se quede con todo, pero ¿qué está pasando cuando quienes nos tendrían que defender son Alejandro Moreno, Jorge Romero, etcétera? Es decir, tenemos una oposición muy débil. Me atrevo a decir, también tenemos a un Morena muy desgastado. Morena 2026 es una versión, yo diría,
muy deteriorada de lo que era hace 2 o 3 años, salpicada en escándalos de corrupción. Quiero pegar los dos temas. Este cambio en el Instituto Electoral se da en un contexto de renovación, por decir algo, de la dirigencia de Morena, y la inminente llegada de Ariadna Montiel nos coloca en uno de los temas que precisamente el Instituto Electoral tiene que arbitrar, y es el uso de los recursos públicos. Así es. Cuando vemos los perfiles, mejor dicho, los análisis que está viendo sobre la idoneidad de Ariadna Montiel para Morena, los periodistas más cercanos a la 4T, los comentaristas, dicen, bueno, es que es la mejor dirigente posible porque ella ha operado los programas sociales, y lo que vamos a ver es este vínculo entre programas sociales y estrategia electoral. En la democracia, que yo creo, tendría que haber una sanción por el uso partidista de programas que son públicos. En el 2026 lo veo muy complicado, y es el tipo de cosas que yo esperaría que el instituto planteara una línea. Me parece muy bien que haya apoyos sociales para grupos vulnerables. Me parece ofensivo en términos de la democracia que alguien diga, este programa es el programa de López Obrador y es el dinero de López Obrador el que le está llegando a los viejitos, a los jóvenes, porque este señor, hasta donde sabemos, tenía 200 pesos en la cartera, y el dinero público no es del presidente, No, mucho menos del expresidente, pues. así es, así es. Pero aquí hay esta parte que es el modelo priista, ¿no? Del uso de los recursos públicos y de los programas sociales para fortalecer las estructuras electorales en el país con miras a las siguientes elecciones, las de este año que habrá en Coahuila, pero las del próximo año a nivel federal, ¿o no, Alberto? Sí, no, lo que dice Luis Miguel es una es que lo vemos, y yo no solo México, es también Trump y lo que está pasando en el mundo, el cinismo, o digamos la realpolitik más cínica y más desagradable se ha vuelto norma. O sea, de repente hablar de que, no, bueno, es la mejor, públicamente, decir, esta persona es el mejor candidato porque manejando los recursos sociales va a lograr afiliar mucha gente al partido. O también otra cosa que se ha comentado, no, es que ella es perfecta porque pues viene del gabinete López Obrador, entonces hay un acuerdo ahí. Bueno, eso es más analítico, ¿no? Pero resulta que las cosas que son, que no solo es que sean poco recomendables o que sean éticamente cuestionables, es que son ilegales. Es que usar los programas públicos para promover candidaturas y promover voto partidista es ilegal. Entonces, pero sí, yo creo que estamos en un mundo también donde ese tipo de declaraciones, ese tipo de afirmaciones o reconocer ese cinismo se ha vuelto práctica política admitida, ¿no? Y es algo terrible. Por eso yo sí creo que vamos a tener que apelar a la integridad de las personas, o sea, pedirle a estos tres candidatos que vienen de luchas sociales, algunos de ellos, y de defender la democracia, pues que en nombre de esa democracia, pues que sí trabajen en eso, ¿no? Yo sé que es poco probable, pero hay que exigirle a todos ellos, ¿no? Y pedirle a todo el mundo integridad en su trabajo como servidor público. Que es lo mínimo que deberíamos de exigirle a cualquier persona. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos a la mesa de periodistas. Editorial del periódico El Economista, y déjenme cambiarles un poquito el tema, porque lo que ha sucedido en semanas recientes en México con el tema de lo que pasó con estos agentes de la CIA en Chihuahua, los operativos que se realizan contra el huachicol, con la búsqueda del hermano del Chapo Guzmán y todo ese tema de la seguridad, incluido los hechos que en Teotihuacán, pues están marcando que la agenda entre México y Estados Unidos parece ser que sigue siendo la seguridad, pero la presidenta propone un nuevo embajador o alguien como nuevo embajador, pues habrá que esperar a que lo acepte el gobierno de Estados Unidos, en la persona de Roberto Lazziri, que no tiene experiencia diplomática, no tiene experiencia política, fue secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, y pareciera un embajador al que le van a encargar pues el tema del TEMEC.
¿Qué estaríamos viendo en esta relación y estos entuertos que seguimos viendo en un tema tan complicado que hemos platicado en otros momentos? Luis Miguel, ¿qué ves tú ahí en esta parte? Creo que, bueno, falta, como dices tú, que el gobierno de Estados Unidos dé el beneplácito. Damos por hecho que va a ocurrir. Me sorprende un poco. Conozco a Roberto Laceri, es un funcionario muy competente. Para ponerlo en términos de adjetivos, es tecnócrata. Y lo digo más como un elogio que como una crítica. Asumo que el mensajero va con el mensaje, que es la embajada se va a encargar de la agenda económica, que no solo es TEMEC. Puedo pensar, por la experiencia, por el perfil de Roberto Laceri, que incluso temas tan delicados como la relación con el Departamento del Tesoro, muy dañada a raíz del desastre que fue Pablo Gómez en la UIF, también se va a restablecer. ¿Qué me refiero con esto? Este señor que también pasó en la reforma electoral, en la UIF, simplemente no procesó solicitudes de información que le hacía el gobierno de Estados Unidos, lo que generó una crisis en la cooperación en lo que tenía que ver con intercambio de información financiera. Me puedo imaginar que el papel de Roberto Laceri va a ser desde la embajada temas económico-financieros, y el mensaje implícito es la agenda de seguridad seguirá por otros canales. Podemos pensar Omar García Harfuch, podemos Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y directamente la oficina de la presidenta. Es un embajador, Alberto, que pues sin experiencia diplomática, como lo decía Luis Miguel, un tecnócrata, ocupando cargos en temas económicos y financieros, en Nacional Financiera, pero esta relación que vislumbra Luis Miguel sobre el tema de la UIF, pues también ha sido una parte importante en la relación en materia de seguridad, ¿no? Con las investigaciones del congelamiento de cuentas, las intervenciones a empresas mexicanas, lo que vimos con Vector y estas casas de bolsa. ¿Tú cómo verías a este eventual embajador de México en Estados Unidos? Yo la verdad es que también conozco a Roberto Laceri y me parece que su perfil es muy bueno. Yo entiendo que no tiene experiencia diplomática, pero no sé, el embajador que está ahora mismo, o sea, creo que el vacío que ha dejado en todos estos años, pues cualquier cosa es mejor. No digo, es un chiste malo, pero lo que sí es Roberto Laceri, yo creo que representa esta tecnoizquierda, esta izquierda con una formación tecnocrática, como es alguien cercano a la presidenta, alguien cercano al secretario Edgar Amador de Hacienda, y para una negociación del TEMEC, pues yo creo que la presidenta quiso tener a alguien de su cuerda y creo que esa es la apuesta. Es una persona que se funda con fundamentos muy técnicos y una persona que tiene una visión del papel del Estado muy interesante, y creo que va a ser una voz interesante en la mesa del TEMEC, que es ahora mismo la prioridad de México con Estados Unidos, por encima incluso que seguridad. En el corto y mediano plazo, ahora mismo lo que estamos es una negociación del TEMEC, donde necesitamos un embajador que esté trabajando en ese tema. No sé qué va a pasar después, pero ahora mismo creo que esa es la prioridad que está viendo la presidenta y creo que está en lo correcto. Oye, pero yo sí te compro esa frase. Pues efectivamente. ¿No? Lo que hemos visto es que Edgar Amador, desde la Secretaría de Hacienda, pues en pocos meses, bueno, después de un año de gobierno, ha renovado pues la UIF, toda la banca de desarrollo donde estaba Laceri, ha renovado pues todos los canales de comunicación con Estados Unidos. Entonces, efectivamente, no solo está la parte TEMEC, está la parte de relación con las autoridades financieras de Estados Unidos, y creo que, visto desde ese lado, creo que es una decisión idónea. Insisto, la parte diplomática, es decir, consulados, migración, migrantes, persecución de ICE, lamentablemente no está sobre la mesa. México yo creo que está teniendo una posición muy tibia en los hechos gravísimos que están pasando ahí.
Pero creo que la serie va a tener que tomarlo también como parte de su agenda. Pero la otra agenda ahora mismo de negociación de TMEC y el tema financiero, pues sí, es importante tener alguien con un perfil que pueda manejarse en ese terreno. Sí, por supuesto, y sin demeritar el perfil de Roberto Lázari, yo sí quiero comprarte esta frase de que sí, cualquier cosa es mejor, porque hace prácticamente 3 años que no sabemos qué está haciendo Esteban Moctezuma en la Embajada de México en Estados Unidos, aparte de cobrar su salario. Por esto que mencionas, Alberto, el tema del ICE, mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE, el tema fronterizo, las persecuciones, los arrestos, y la renegociación del TMEC, la falta de coordinación en materia de seguridad. Técnicamente no hemos tenido embajador de México en Estados Unidos desde el último año de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la actual administración. No sé ustedes qué opinen, Luis Miguel. Creo que la relación va mucho más allá del embajador. No es que quiera exculpar a Esteban Moctezuma, pero parte de la actividad, yo diría, de la impotencia tiene que ver con decisiones presupuestales tomadas en México por el Congreso, por la propia Secretaría de Hacienda, por Presidencia. Es decir, hemos empobrecido los consulados, tienen menos recursos de los que tenían, y hasta donde yo entiendo, probablemente Alberto, tú tengan otra información, los consulados dependen directamente de la Subsecretaría de América del Norte. Es decir, el jefe de los cónsules no es el embajador en Washington, sino la persona que ocupa la Subamérica del Norte en la Ciudad de México. Y lo decías muy bien tú, Andrés, a la hora de preguntar, entonces hace el embajador de México en Estados Unidos, y es una pregunta que ha estado desde hace muchos años. Recuerdo cuando Luis Videgaray llevaba la relación con Jared Kushner en la etapa de Trump, había también esta de que las dos embajadas estaban un poco de adorno. Entonces, creo que Roberto Lázari, me parece que lo dice muy bien Alberto, va literalmente con una encomienda gigantesca que es resolver el tema allá. Es gente que se lleva bien con Ebrard, que se lleva bien con Amador. Parte del perfil, eso está muy bien por una razón. Es indiscutible o es muy difícil de ocultar que no todos los equipos del gabinete de Sheinbaum se llevan bien. El que la serie cumpla simultáneamente con el secretario de Hacienda, con el visto bueno del secretario de Hacienda, que la lleve bien con Roberto Velasco, con Marcelo Ebrard, es parte del perfil del puesto. La experiencia diplomática es menos relevante que la capacidad de dialogar con los equipos al interior del gobierno que, para decirlo con todas las letras, no tienen bronca en sabotearse de vez en cuando. Alberto, ¿tú crees que sea una buena decisión en este momento? Adelante, Alberto, por favor. No, yo digo que como lo que sabemos, ¿no? Cuando ha habido una experiencia de falta de una mala relación entre la embajadora y el secretario de Relaciones Exteriores, lo vivimos el sexenio pasado y fue una catástrofe, ¿no? Eso es buena noticia que sí, que Roberto se lleva muy bien con todos, ¿no? Ya veremos, porque justamente eso es lo que les quiero preguntar antes de que nos consuma el tiempo y poderlo hacer como a manera de resumen. ¿Es pertinente hacer esta propuesta de un nuevo embajador en el contexto de la revisión del TMEC y el proceso electoral en Estados Unidos? Alberto, ¿tú qué ves ahí? Yo sí creo que tenemos pocos meses. O sea, más vale tener a alguien ahí que pueda trabajar en la parte del TMEC en alineación con los temas estratégicos del sector financiero, de la Hacienda y trabajar bueno, por supuesto. Yo sí creo que es una buena decisión tener a alguien ahí, aunque sea en el corto plazo. Luis Miguel, ¿qué ves? Por supuesto. Creo que otra que es bien importante, ahora que estamos casi en la recta final mundialista, es un refuerzo que llega fresco. O sea, vamos a necesitar en los próximos meses
alguien con la energía, con el entusiasmo que claramente ya no correspondían a Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma llevaba ya muchos años, yo diría, inexplicablemente se tardaron tanto en cambiarlo, siendo una embajada tan relevante. Entonces, yo digo, es como un cambio en el minuto 70, tratando de, literalmente, de cerrar bien el partido. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con esta propuesta, que es muy probable. No tengo recuerdos que hayan negado a un embajador de México en Estados Unidos, y por supuesto poder seguir platicando con ustedes, mi querido Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, Alberto Bello, periodista y analista. Gracias como siempre por participar en esta mesa de periodistas, y a ustedes les pido que se queden en esta pantalla. Todavía hay mucho más para ustedes. Nos vemos la próxima.